Hola compañeros, hoy les voy a mostrar mi investigación que es la alimentación 80% 20. Esto quiere decir 80% comer saludable y 20% comer pues algún gustito. Bueno, no sería un gustito, sino más bien sería como lo que es descanso. Descanso, pues sí, alguna comida, pues comer algo que nos guste, pero obviamente en porciones que deben de ser, pues no deben de ser muy grandes. Y esto principalmente lo hice porque pues normalmente cuando estamos en planes alimenticios, son muy estrictos, entonces las personas empiezan muy ilusionadas a hacer sus planes alimenticios, empiezan a ver resultados y cuando acaban el plan alimenticio y empiezan a comer esas cosas, pues obviamente suben de peso. Entonces este plan alimenticio más que nada es incorporar el 80% de nuestra vida o de nuestra semana o de todo lo que nosotros hagamos, comer saludable y el 20% es darnos esos gustos. Bueno, les voy a explicar un poco más a fondo. Dice, los planes alimenticios las dietas rigurosas y la pérdida de peso en corto plazo propician a un efecto conocido coloquialmente como el efecto rebote o el efecto de yo-yo, ya que el paciente se encuentra en una reducción de peso. Si llega a comer un alimento que no está permitido, siente culpa al momento de comerlo. Es un gusto que se da, pero no son aceptados por unos ciertos tipos de dieta. El paciente desilusionado por el hecho suele abandonar el plan alimenticio en el que estaba siguiendo. Como consecuencia tenemos un aumento de peso y puede llegar incluso a llegar a su peso anterior o incluso rebasar ese peso. Bueno, en la alimentación 80% 20 consiste en comer, como les había explicado, 80% de nuestro día, de nuestra semana, alimentos saludables e incluir todo tipo de alimentos. Esto es muy importante porque hay algunas dietas, de hecho aquí hago hincapié en ellas, que tienen alguna restricción, perdón. Por ejemplo, los carbohidratos, las dietas cetogénicas. Entonces, en esta dieta se incluyen todos los grupos de alimentos como son las verduras, los carbohidratos, que vendrán siendo las frutas, cereales, pastas, frijol, habas y algunos vegetales incluyen en los carbohidratos como la papa y el maíz. También incluimos las proteínas de la carne, el huevo, queso, etc. Grasas, como vendrían siendo algunos aceites, mantequillas, nuez, frutos secos, cacahuate, almendras y el aguacate también. Y el 20% restante, como les había dicho, está dedicado en descansar, pero en descansar entre comillas, no es comernos una vaca o comernos un pastel completo, sino porcionar. Está bien darnos un permiso, pero obviamente porcionado, porque si no volvemos a lo mismo. Darse un permiso de comer una comida en la semana, ese alimento que tanto se nos antoja, que nos gusta, y posteriormente seguir con nuestro plan alimenticio. Esto, en lugar de alejarnos de nuestra meta, nos quitará las ansias por ese alimento que tanto deseamos y podremos seguir sin remordimiento, perdón, cambiando de hábitos hasta a corto plazo, digamos, sí, pero más bien a largo plazo, o sea, que sea cambiar como estilo, sea cambiar un estilo de vida, más bien. El resultado de la investigación fueron a 10 mujeres, como les había dicho, que su actividad física viene siendo de moderada a intensa, las cuales el 100% de ellas habían estado en un plan alimenticio anteriormente. El 30% de ellas habían tenido restricción de algún tipo de alimento, como vendrían siendo carbohidratos principalmente, y refirió que era la carne. En estas pacientes refirieron que bajaron muy rápido de peso, principalmente las de los carbohidratos, pero al momento de introducir nuevamente estos alimentos como los carbohidratos a su día, a su vida normal, subieron de peso muy rápido. Entonces, pues ahí las desilusionó porque pues ellas esperaban mantenerse en el peso que habían estado.
Entonces, por eso es muy importante que en esta dieta, bueno, en este plan alimenticio, en este nuevo estilo de vida que van a adquirir, o sea, consuman todos los grupos de alimentos sin restricción de ninguno, porque el cuerpo necesita todos los grupos de alimentos. En el 90% de los casos refirieron que en su plan alimenticio que habían llevado anteriormente, ni una comida no tenían ninguna comida de descanso, y a lo cual refirieron que se les antojaba diferentes tipos de alimentos. Entonces se les hacía muy caro, y el 20%, su reto más fuerte a considerar, fue que le daban muchos antojos durante el plan alimenticio que llevaron a cabo. En el 66.6% de las participantes les ocurrió lo que es el llamado efecto rebote, lo que les había mencionado anteriormente, que vuelven a subir a su peso anterior o llegan hasta superarlo. En su mayor parte, el 70% de las encuestadas decían que al consumir algún alimento que no estuviera permitido en la dieta, digamos, se salieran de su plan alimenticio en el que llevaban, posteriormente, si se salían, posteriormente volvían a regresar a su plan alimenticio. Entonces, bueno, yo creo que pues para mí fue muy interesante hacer esta investigación,